El primer año de gestión de la función legislativa registra una disminución del gasto en los viajes y viáticos de los asambleístas en comparación a los 5 periodos anteriores en la Asamblea Nacional. Esto según informe del Observatorio de Gasto Público. Nos acompaña el doctor Leonardo Gómez, coordinador del Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Muy buenas noches al doctor Gómez, que nos acompaña en este espacio precisamente para conocer un poco más sobre los gastos en cuanto a viajes y viáticos de los asambleístas y quienes forman parte también de la Asamblea Nacional. Hay algunas observaciones, conclusiones y recomendaciones que precisamente se han realizado en este estudio que ustedes han elaborado para conocer un poco más de cómo se está gastando el dinero público precisamente en la función legislativa. Buenas noches, doctor Gómez. Coméntenos un poco, ¿esto está normado? ¿Esto tiene una norma precisamente que obliga pues a transparentar los gastos de quienes están en la función legislativa? Buenas noches. Buenas noches, Yenya, qué gusto saludarte. Primero, señor, nada más, nada de doctor. O Leonardo, soy enemigo de los títulos, te lo agradezco. En cuanto al informe de la Asamblea, este es el quinto que realizamos en conjunto el Observatorio Legislativo y el Observatorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Claro que está normado. Toda institución pública está en la obligación de presentar sus balances financieros, nóminas, presupuesto, ejecución presupuestaria, y además está detallado que deben todos los meses también declarar los viáticos, qué es lo que se está gastando y a dónde se van, además de los justificativos. Recordemos que es precisamente por la falta de algunas facturas y algunos justificativos que actualmente la Contraloría señaló a la expresidenta Guadalupe Llori, y habrá que hacer las investigaciones del caso. Bueno, ¿qué irregularidades ustedes han podido observar dentro de este informe que han realizado con la información que les ha sido proporcionada? ¿Qué pueden ustedes evidenciar que tal vez no se apegue a la norma que ha mencionado? Bueno, irregularidades como tales muy pocas. Nuestro informe se enfoca más en mostrar qué es lo que pasa y hacer un balance, un análisis al respecto. En ese sentido, lo que hemos encontrado, primero, que existe una reducción bastante cuantiosa del gasto en el pago de viáticos de todos los asambleístas. Si comparamos con los últimos 5 años, es la cifra más baja. Pasamos de un poco más de $500,000, son $590,000 que se gastó en el periodo de mayo de 2017 a abril de 2018. Utilizamos este plazo precisamente por las fechas de posesión de cada asamblea. Y de mayo del 2021 a abril del 2022 son $298,000, lo que se ha gastado en total entre viajes nacionales e internacionales. Una curiosidad aquí, algo que nos llamó muchísimo la atención. Primer signo del tema de los viajes, perdón, está timbrando por aquí el teléfono, voy a apagarlo. Primer signo, sí existen más viajes, obviamente, que el tiempo de la pandemia. Viajes nacionales dentro del territorio nacional durante la pandemia fueron 803 y actualmente son 1093. Existe un poco más de 200. Viajes internacionales, obviamente, ya se abrieron aeropuertos. En la época de la pandemia, casi al final de la parte más cruda de la pandemia, se realizaron apenas 2 viajes. Y actualmente, en el primer año de la nueva asamblea, fueron 36. Entonces, fueron 1,128 viajes, traslados o registros del pago de viáticos que se realizaron en el último periodo. La curiosidad a la que me refiero es que si calculamos el total de viajes del anterior periodo y el actual, actualmente viajamos más. Es decir, La asamblea viajó más, pero pagamos menos. Bueno, habrán ciertos rubros que tal vez cubren los asambleístas, ¿o cómo lo identifican a ustedes a esa reducción? A ver, creo que después de la pandemia una gran lección que nos dejó la virtualidad es que existen muchísimas reuniones que pueden resolverse con una
llamada o con una sesión ya remota, de forma digital. Y creo que eso también han aprovechado los asambleístas para poder realizar sus sesiones de comisiones desde sus propias provincias, para poder resolver muchas sesiones de pleno, incluso también vía digital. Recordemos que a inicios de este año todavía los asambleístas estaban en aislamiento. Claro. Por riesgos de contagio. Entonces, se ha aprovechado muy bien esto. Existe un ahorro significativo en este sentido. Lo que hay que un poco estar atentos es que se haya disminuido el gasto de traslados, si bien nos parece positivo en el sentido de economizar gastos innecesarios. Recordemos que hace 5 años habían traslados brutales de más de $500,000, viajes de $4,000, $5,000 a cumbres en Europa y demás. Eso ya no se da tanto, parece muy positivo. Pero que se reduzca el gasto también en viajes nacionales habría que evaluar, porque eso también podría ser síntoma, y insisto en el podría, ser síntoma de que los asambleístas no están haciendo suficientes recorridos en sus provincias para la socialización de leyes o para conocer las diferentes realidades. Bueno, eso es lo que usted menciona. Debe existir también un límite de presupuesto de viajes, de los viáticos que se pagan a asambleístas que no son residentes de Quito, de Pichincha. Hay un límite para ello, me imagino, debe haber un presupuesto. ¿Eso lo tienen determinado dentro del informe? El presupuesto se establece cada año y conforme a la proforma presupuestaria. Eso puede variar. Claro que existen normas de cuánto se debe pagar a cada asambleísta o acompañantes. No solamente son los asambleístas los que viajan, los grupos que más viajan, de hecho, son los grupos de seguridad y de movilización, es decir, choferes y las personas encargadas de la seguridad. Y ahí yo le voy a hacer una pregunta que creo que es importante saberlo porque, bueno, es parte del presupuesto del Estado, ¿no? ¿Quiénes viajan más en la asamblea en cuanto a los asambleístas? De los asambleístas, si hablamos del último año, permíteme revisar acá. Y también sería importante conocer cuál es el presupuesto diario que se les entrega para viajes nacionales e internacionales. Depende de muchos factores, o sea, depende del lugar al cual se estén movilizando, por ejemplo. Pero un promedio. A ver, déjame revisar. Estos datos están detallados en el informe, sin embargo, te puedo decir que los viajes que más se han realizado están monopolizados en sí por las bancadas más grandes, y eso es algo que me llama la atención. Han sido viajes por parte de la bancada de UNES y de Pachacuti, las más numerosas, además del partido oficialista, en este caso, de Creo y sus aliados. Esto se repite, digamos, en comparación a años anteriores, en donde las bancadas más grandes generalmente son las que más se movilizan. Estos datos que usted nos proporciona son realmente importantes justamente para determinar el trabajo que realiza cada asambleísta, como lo mencionó hace instantes, en el sentido de los recorridos, el visitar las provincias, el difundir el trabajo, el difundir también los proyectos de las normativas. Con esto también se dejaría en evidencia que hay asambleístas que pues no hacen este tipo de actividades. Sí, es evidente. Es decir, existen muchos asambleístas que sí realizan viajes a sus provincias y que están radicados en Quito. Existen muchos otros que, por efectos de la pandemia y el confinamiento, han comenzado a tomar conciencia de que no necesitan todo el tiempo trasladarse, pueden resolver una reunión de forma digital. Eso ha influido muchísimo en el gasto. Pero existen otros ejemplos, y aquí hago una excepción categórica del caso de ciertos asambleístas que se han dedicado a hacer campaña electoral en lugar de cumplir sus funciones, o que han realizado campaña a la par a ciertas funciones de la asamblea, y es el caso de Alexandra Arce en Durán, por ejemplo, que lleva haciendo campaña electoral desde inicios de año en Durán. Entonces, pero sí, bueno, ha facilitado un poco eso. Todo esto debería comprobarse si en efecto es con presupuesto que le entrega la asamblea como viáticos que mencionábamos, o corre por cuenta propia. De no ser así, pues la Contraloría tendría que observar en ese sentido, y ella también debería justificar
Aquí yo invito a una reflexión, es decir, si bien existen traslados o actividades que no están siendo financiadas con el dinero de los ecuatorianos, en el momento que yo como asambleísta, por ejemplo, estoy utilizando horas de trabajo como asambleísta para hacer campaña electoral, estoy utilizando horas porque que en realidad el Ecuador me está pagando a mí para ser asambleísta. Y si estoy utilizando ese dinero ese tiempo para hacer campaña, entonces estoy utilizando el dinero de los ecuatorianos, porque me siguen pagando el sueldo. Dentro del informe también dicen los viajes que más costaron. ¿Cuáles fueron esos viajes y en qué periodo? Los viajes que más costaron fueron recientemente. En realidad no existen pagos de viáticos increíblemente numerosos, como lo había ya mencionado anteriormente. Los viajes más caros en este momento son a Indonesia, que se realizó un encuentro interparlamentario y cada viaje costó entre los $3,100 y $2,600. Aquí viajaron, son 5 personas las que viajaron entre el 17 y 26 de marzo de este año. Pero esos 3,000 que usted menciona o 2,000 que también veo dentro del informe, ¿son diarios? No, en total. En total, gastos totales, claro, ok. Total, contando pasajes de estadía, comida. Ok. Bueno, y estos viajes que se realizan, estos gastos de viáticos, precisamente tendrán que ser justificados. ¿Cuántos asambleístas pues lo han hecho en el tiempo que determina la norma? ¿Cómo se hace ese procedimiento? Y cómo los ciudadanos también podemos ser vigilantes de la transparencia en cuanto al uso de los recursos públicos. A ver, las justificaciones deben ser inmediatas. Primero, porque para viajar yo tengo que justificar a dónde me voy y todo lo demás. En ese sentido, después del viaje siempre se realiza un informe de viáticos que deben los asambleístas o el personal legislativo que viajó debe presentarlo, y todos los meses eso debe estar presente en la página web de la asamblea. No solo de la asamblea, sino de toda institución pública. Está determinado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. En ese sentido, si entra cada ciudadano y pueden hacerlo, es lo que nosotros hacemos en realidad, entran a la sección de transparencia de cualquier institución y allí, entre los ítems, al final casi se encuentra uno que dice pago de viáticos. Entonces, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, este mes todos los viajes que se realizaron al cierre del mes anterior, es casi el mes caído. Y allí, en ese mismo link, deben estar subidos los informes, a dónde se fueron, por qué temporada, cuánto tiempo, incluso los recibos de lo que se dio, todos los justificativos es lo que yo llamo. Entonces, toda esa información nosotros la hemos revisado y hemos encontrado coincidido algunas cosas con el tema de Contraloría, en el que quisiera quizás no extenderme demasiado, pero sin embargo la mayoría están plenamente justificados, aunque en algunas ocasiones con algunos retrasos, es decir, no se justificaron o no se hicieron públicos algunas declaraciones de viajes que se realizaron, por un decirte, en diciembre del 2021 y se publicaron recién en marzo del 2022. Para nosotros eso es un retraso, pero no necesariamente es que el funcionario no lo declaró, sino que no se subieron pronto al portal web. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si el funcionario no cumple con el reglamento, con la ley, en el sentido de pues justificar precisamente su viaje? ¿Qué pasa si no lo sube al sistema en el tiempo determinado? ¿Qué puede suceder? Y también la otra pregunta, ¿quién otorga pues estas autorizaciones, permisos de comisiones, viáticos? A ver, de quién otorga, eso es dependiendo de la agenda de cada asambleísta, de quien vele porque esto se cumpla, pues primero todos los ciudadanos. La sanción debe ser equivalente, por supuesto, al gasto de cada viaje. Es decir, si un asambleísta no está declarando a dónde se fue con dineros públicos, está haciendo un mal uso de fondos públicos y está también faltando a la ley de transparencia, y por tanto eso exige también una sanción dependiendo de las condiciones de cada uno. Bueno, le preguntaba de quién autoriza, porque es la presidencia quien otorga estas comisiones para que puedan trasladarse, o las autorizaciones para que puedan viajar. En ese sentido, corríjame si estoy equivocada. No, es correcto. Ok. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen en cuanto a este informe para que se aplique y de alguna manera pues se eviten retrasos, se cumpla con la normativa y pues se haga un buen uso de los recursos públicos?
Ahora tenemos algunas recomendaciones. En primer lugar, sugerimos lo que es reformar el reglamento sustitutivo para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones, subsidios y demás. Necesitamos implementar un sistema de agendas abiertas para asambleístas y altos funcionarios de la asamblea. Parece que tenemos un pequeño problema con el internet de nuestro invitado, sin embargo ha sido importante. Retomamos ya el audio. Nuevamente, sí, justamente nos estaba explicando cuáles eran las recomendaciones que arriba pues este informe para tratar de hacer un buen uso de los recursos públicos y la transparencia, por supuesto, de quienes hacen uso de los mismos. Como te decía, una de las principales recomendaciones es implementar un sistema de agendas abiertas para asambleístas y altos funcionarios de la Asamblea. Esto con el fin de poder contrastar la información acerca de las reuniones que realizan y los gastos por concepto de viáticos. Sería una de las principales recomendaciones, además de incorporar medidas preventivas para el fortalecimiento de la integridad en el uso de bienes y recursos del Poder Legislativo. Ok, muchísimas gracias, Leonardo, por darnos a conocer con mayor profundidad precisamente este informe que pues de alguna manera revela cómo se está gastando los recursos en viáticos, agendas, comisiones que llevan a cabo pues los asambleístas y quienes forman parte del Poder Legislativo, y pues ha sido importante conocer cómo se manejan estos recursos. Nuevamente, Leonardo, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Diana, una excelente noche. Para usted.